Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesora. Vamos a entregar la primera entrega de macroeconomía. Mi grupo está conformado por Aguilar, Jenny Andrea, Ra Causil Wilmer de Jesús, Ramírez Hostos Marta Yasmín, Tiga Kimbay Franci Mayeli, quien les habla Velázquez Alzate Omar Camilo. Entonces en el primer punto nos dice: establezca el Producto Interno Bruto nominal y el Producto Interno Bruto real y obtenga el deflactor del 2019 con base en el 2018. Les voy a mostrar la siguiente gráfica. Entonces nos muestra en la tabla la producción del 2018 y el año 2019 y los bienes que son las manzanas y las naranjas. Nos dan las cantidades y los precios. Entonces, para hallar el Producto Interno Bruto nominal es precio por cantidad. Entonces en el año base, que sería en el 2018, 1500 por 30 manzanas serían 45.000 y 1000 pesos cuesta por cada naranja, y se vendieron 50 naranjas en un total de 50.000. En total de ese año de Producto Interno Bruto nominal fue un total de 95.000. Para hallar el Producto Interno Bruto real es precio base por cantidad, o sea, nos va a dar igual, pues porque estamos usando el año 2018. Entonces 1500 por 30 nos da 45.000 y 1000 por 50 naranjas nos da un total de 50.000, para un total de 95.000. Entonces vamos para el año siguiente, que sería el 2019. Las cantidades fueron 36 manzanas, un precio de 2.000. Entonces, para sacar el precio bruto nominal, entonces 2.000 por 36 nos da 72.000. Y para el Producto Interno Bruto real, entonces es precio base por cantidad, o sea, el precio base es del 2018. Entonces ahí sí nos va a cambiar un poco el resultado. Entonces el precio base es de 1500, como lo notan en la tabla, y se vendieron 36 cantidades con un total de 54.000. Entonces en el año 2019 para las naranjas fueron un total de 86 a 1400, entonces 1400 por 86 nos da un total de 120.400. Para sacar el Producto Interno Bruto real es precio base por cantidad. Entonces en el precio base está en 1000 pesos en el 2018, entonces 1000 por 86 nos da 86.000 con un total de 140.000. Entonces, como ya tenemos el precio, el Producto Interno Bruto real y el Producto Interno Bruto nominal, ya podemos sacar el deflactor del 2019. Para hallar el deflactor, entonces usamos la siguiente fórmula: Producto Interno Bruto nominal del 2019 sobre el Producto Interno Bruto real del 2018 por 100. Entonces reemplazamos los valores, nos da 192.400 dividido en 95 por 100, nos da un total de 202.5263 pesos. Y así llegaríamos al final del primer punto. Ya mi compañero sigue con el segundo punto. Muchas gracias. Profesora, mi nombre es Marta Ramírez. A mí me tocó el punto número 2, que es calcule el PIB utilizando el método de ingreso y el método de gasto. La fórmula que utilicé para el método de gasto fue la siguiente: consumo familiar más inversión bruta más compra del gobierno más exportación menos importación, y eso me da un total de 740. El método de ingreso lo hice el siguiente: ingreso por renta más ingreso de empresa más compensación a los empleados más ingreso recibido por empleados más utilidad de las corporaciones más intereses netos, más depreciación, más
impuestos indirectos de la empresa o de las empresas. Y eso me da un total de 740. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Francia Mayer Litiga. Voy a explicar el punto 3 del trabajo. El punto 3 consta de hallar el IPC para el año 2000, el IPC y la tasa de inflación para el año 2019. Iniciamos con la explicación de la fórmula del IPC, que es el costo del año actual sobre el costo del año base multiplicado por 100. En este caso, para hallar el costo del año 2018, se multiplicó cantidades por precios y se sumó el total del costo por producto, que en este caso son 16.000. Y para el año 2019 se utilizó la misma fórmula. Para hallar el IPC del año 2019, se usó el costo del año 2019 sobre el costo del año 2016 multiplicado por 100, que en este caso nos dio 122%. Y para la tasa de inflación se utiliza el IPC del año 2019 menos el IPC del año 2018 sobre el IPC del año 2018 y multiplicado por 100. En este caso nos dio el 22% de tasa de inflación para el 2019. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, compañeros y tutora. Mi nombre es Jenny Andrea Aguilar y voy a explicarles el punto número 4 de la primera entrega de macroeconomía. Entonces, vamos a empezar por qué es PIB. Es el valor total de los bienes y servicios producidos por el país durante un trimestre definido. ¿Para qué sirve? Para encontrar la evolución, la tendencia y las transformaciones de la economía, y a partir de estos datos que nos proporcionan, son calculados para el año base. También sirve para la toma de decisiones en materia económica del país a corto plazo. El PIB en Colombia. En el primer trimestre de 2022, el Producto Interno Bruto crece un 8.5 respecto al 2021 y las actividades económicas que más contribuyen a este valor agregado son la reparación de vehículos automotores y motocicletas, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, que tienen un crecimiento del 15,3%, las industrias manufactureras, las actividades artísticas y el entretenimiento, recreación y otras actividades de servicio. También, ¿qué es el IPC? Índice de Precios al Consumidor. Es una medida de cambio en el que el precio de los bienes y servicios representativos del consumo de los hogares del país, conocido como canasta. Se mide tomando el IPC de un mes y calculando su variación frente al dato del mismo mes anterior. Mide la evolución de los costos de la canasta familiar, de los bienes y servicios como consumo final de los hogares colombianos. Expresando una relación con un periodo base. Este dato del IPC en Colombia lo calcula mensualmente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. ¿Para qué nos sirve el IPC? Mide los cambios de los precios de los bienes y los servicios que conforman la canasta y con esto los periodos de inflación. Para comparar la economía colombiana con la de otros países y entender la evolución y situación económica del país y proyectarla. ¿Cómo es la inflación en Suiza? Suiza mantiene una estabilidad, incluso la inflación, también una seguridad económica a largo plazo. La inflación en Suiza se ha mantenido en gran medida constante durante los últimos 25 años y tiende a mantenerse. El Banco Nacional Suizo tiene como objeto la inflación media. Esto hace que los valores no tengan que ajustarse tanto como en los años anteriores. El Banco Nacional Suizo no ajusta su política monetaria en caso de un aumento de los precios del petróleo. Inflación en Brasil. La inflación brasileña ha alcanzado niveles históricos los más altos en décadas. En los últimos 12 meses, hasta abril, la inflación fue de 12,13%.
Los valores estuvieron muy encima del rango debido al aumento de los precios del combustible y de la energía. Inflación en Colombia. Según el DANE, este es el valor más elevado durante los últimos 21 años. Esta inflación se vio reflejada en los alimentos y bebidas, agua y electricidad. Alimentos como la carne, la leche y los huevos son los productos que más han presentado alzas jamás antes vistas debido a los altos precios en la materia prima. Posiblemente esta inflación para finales del 2022 pueda bajar según las tendencias que da el DANE. Entre las ciudades con la inflación más alta están Popayán, Sincelejo, Valledupar y entre las más bajas están Medellín, Pereira y Santa Marta. Para concluir, se resalta que debido a la buena administración, Suiza es uno de los países con menor inflación en el mundo y esto la convierte en uno de los países más apetecidos para vivir. En contraste con Brasil, quien ha presentado fuertes alzas en la inflación durante los últimos años, se convierte en un país en donde se recalca que su economía ha tenido varias afectaciones y esto ha influido en la canasta familiar brasileña. En nuestro país, debido a la pandemia, durante finales de 2019 y a principios de 2021 se evidenció picos nunca antes vistos en la tasa de inflación, ya que en estos momentos va en aumento, viéndose afectadas muchas familias, ya que el incremento en los alimentos ha sido el principal factor en juego. Muy buenas tardes, mi nombre es Wilmer Rada Causil. Hoy vengo a hablarles del desempleo en Colombia. El desempleo es la falta de empleo o también llamado un desajuste en el mercado laboral, en donde la oferta de trabajo por parte de los trabajadores es superior a la demanda de trabajo por parte de las empresas. Ahora, hablando de nuestra amada patria, podemos decir que todavía enfrentamos una pandemia laboral, aunque sí, en los últimos informes entregados por el DANE, en marzo el desempleo bajó y se ubicó en un 12.1%, que esto con relación al año pasado es una disminución de 2.6% con respecto pues al año pasado, como les mencionaba. Pero todavía vivimos una pandemia laboral. ¿Por qué? Porque más del 40% de nuestra población se encuentra sin un empleo estable o se encuentra sin un empleo que le garantice todas las prestaciones sociales. Ahora, debemos entrar a estudiar lo que se llama los tipos de desempleo. Hablando primero del desempleo cíclico. Este desempleo es una modalidad de desempleo directamente relacionada con las fases de expansión y recesión de la economía. Uno de estos ejemplos muy claros lo vivimos en el 2021, en donde la pandemia golpeó al sector de la construcción. ¿Por qué digo que lo golpeó? Porque al estar en ese receso, todos estos constructores o estas constructoras se vieron obligadas a invertir su capital en otra fuente de ganancia, dejando desempleados a muchos obreros. Y esto les ocasiona a los obreros un desempleo cíclico, porque podemos decir que es un desempleo dependiendo de la circunstancia que se presenta en el momento. Ahora, también debemos hablar de desempleo estacional. Nos referimos a una modalidad de desempleo que tiene a razón de ser en el hecho de que ciertas actividades profesionales solo requieren mano de obra en épocas. Hablando con un ejemplo muy claro, hablemos de nuestras bahías del Caribe. Hablemos de Santa Marta, hablemos de Cartagena, de San Andrés Isla, en donde las épocas para mayor influencia de todos los turistas son diciembre y junio. Y su mayor fuente pues es el turismo. Entonces todos estos trabajadores solo trabajan en esas épocas del año. Entonces es ahí donde hablamos de un desempleo estacional. Ahora, entremos a hablar de lo que es el empleo estructural. Es una modalidad de desempleo bastante compleja, pues de solucionar, pues básicamente estamos en ella todo el año. Pues se debe a que los empresarios buscan un perfil profesional que no puede